Tercer bloque de nuestro programa y por supuesto que estamos hoy enmarcados en hablar de estos 100 años de la ciudad de Villa Dolores que se van a comenzar a celebrar a partir de pocas horas nomás. Quiero contarle que se ha organizado una vigilia aquí en el centro de la ciudad, en Plaza Mitre, con algunos números artísticos, con, bueno, un poco una manera de reencontrarse en este espacio que tiene Villa Dolores, que es el punto de encuentro, ¿no? Que es Plaza Mitre. Eso va a ocurrir a partir de las 23, en unos minutos nada más, y luego lo que será este día viernes, a partir de las 14:30, el acto protocolar y el desfile cívico-militar. Yo creo que es algo que entusiasma mucho las instituciones educativas, las instituciones intermedias que tienen este paso, una manera de mostrar lo que están haciendo y algo que siempre, bueno, resulta simpático y atractivo es precisamente el paso de las tropas militares, paracaidistas y demás. Es una forma linda de recordar, de celebrar, de festejar estos 100 años como ciudad. Y en estos 100 años, digo, bueno, han pasado tantas cosas, ¿no? Hay una historia, recién lo decíamos con Enrique Sánchez y demás, una historia riquísima, cultural, social en la ciudad. Y llegamos a estos tiempos, cómo estamos hoy, cuál es la realidad en esta ciudad de Villa Dolores. Y para charlar un poquito de eso, lo hemos invitado a mi amigo, el periodista don Miguel Ángel Ortiz. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Ahí le vamos a pasar el micrófono, porque hemos estado apuntando y hemos dejado el micrófono. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, un poco distraído, como verás, para variar. Buenas noches a toda la audiencia. Una alegría grande, como siempre, estar contigo y estar aquí. Bueno, ¿cómo estamos con estos? ¿Cómo venimos? ¿Quiénes somos? Qué buena pregunta. ¿Quiénes somos los dolorenses? ¿Quiénes somos los dolorenses? O los villadolorenses, como propone Alejandro Nicotre. Mira a quién estoy citando. Claro, porque según Alejandro, el gentilicio debería ser villadolorense. De todos modos, la mayoría de nosotros nos decimos nosotros mismos dolorenses. Cuando me planteaste hablar de un poco de la historia de Villa Dolores, yo quiero mencionar brevemente cómo dividiría yo esta historia. Creo que hay una suerte de prehistoria, ¿no es cierto?, o de historia antigua de Villa Dolores que va de la fundación de la Villa Dolores Aldea, de ese lugar que vino y que tuvo una primera capilla a donde llegó el cura Brizuela que trajo la Virgen desde Catún, La Rioja. Dicen que el lomo de mula trajo la imagen, la primera imagen de la Virgen Dolorosa, de la Virgen de los Dolores. Me parece que ese periodo de formación, ese periodo casi gestacional, diría yo, concluye en 1905, porque en 1905 llega el ferrocarril a Villa Dolores. Eso hace que Villa Dolores pase, que era un caserío nada más, el del Paso del León, pase gradualmente a ser más importante que San Pedro, que era el centro urbano, por decirlo de alguna manera, más importante en ese momento de la región junto con San Javier. Eran los tiempos en que todavía andaba por acá el cura Gaucho, bueno, junto con Brizuela, el cura Ardiles también, que trabajó mucho, por eso se llama Ardiles nuestro barrio, mi barrio, perdón, este barrio que tenemos aquí en nuestra ciudad, y el cura Gaucho, ¿no? El santo brochero, que tanto hizo por nuestra región. 1905 comienza otra etapa que yo creo que se va a extender casi todo el siglo XX, y es la etapa en donde, bueno, Villa Dolores ya en 1918 comienza a ser ciudad, es declarada ciudad, cuando se estima ya con más de 10.000 habitantes, ¿no?, que es un requisito que de alguna manera hay para que se declare ciudad a una localidad. Entonces, empieza otra etapa, es la etapa ya que va a incluir, que para mí dura hasta los 80 o 90, ¿no?, cuando comienza ya la globalización. Y es la etapa que va a incluir, según yo, la identidad, la formación de una identidad. Para esa formación de identidad, casi en términos marketinero, aportó mucho, por ejemplo, el gobierno de un personaje, una de las personalidades más importantes que es y discutidas, que es la de Manuel Calvet, ¿no? En cuyo tiempo se habló de Villa Dolores como las tierras del porvenir. Ya se había definido como una ciudad que era Punta del Riel, o sea, nuestra estación era estación terminal. De alguna manera, nosotros nacemos de un robo, fíjate vos. ¿Por qué? Porque
Villa Dolores nace con el tren y el tren llega a esta zona para llevarse el océano de algarrobos y quebrachos que teníamos en el oeste. De esto ha hablado mucho José María, ¿no? José María Castellano. Y se llevan todo, se llevan todo. Y llegamos prácticamente a los años 60, 70 sin ninguno de esos bosques, o con poco de esos bosques. O sea, lo que celebrábamos como el progreso, claro, no había conciencia de lo que sucedería después. Podríamos, claro, claro. Es decir, digamos, de alguna manera era una región que se suicidaba, ¿no es cierto? Matando su recurso principal. Así lo podemos ver hoy. Porque claro, acá hay una perspectiva histórica que por ahí no tenemos. En ese momento, bueno, en el 44 llega la fundación del dique, el dique cambia la historia agropecuaria de la región, cambia muchísimas cosas, el tren más el dique, es donde Villa Dolores tiene que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer después con todas las llanuras que nos quedaron, con todos los terrenos fiscales? Bueno, ahí se definió que Villa Dolores iba a ser papera, por ejemplo. ¿Quién decidió esto? Nadie. Los pueblos van creciendo detrás de un inconsciente colectivo, o sea, no somos conscientes de cada cosa que nos va pasando ni cómo vamos construyendo nuestro presente y nuestro futuro. Lo estoy diciendo hoy, ¿no? Con el país que sí, parece un tembladero. Claro, por un lado, con el diario del lunes con respecto a la historia, pero digo, si nosotros marcamos el día de hoy, vos decís, ¿cómo va a terminar? Uno no se pregunta cómo va a terminar este año, se pregunta cómo va a terminar esta semana, que termina mañana. Entonces no somos conscientes de lo que nos va a pasar, pero de alguna manera se va definiendo los bosques perdidos, la papa. Mientras tanto, Villa Dolores se va definiendo también como un centro, como el centro que es hoy, que es un centro administrativo, comercial, cultural, de servicios. Y eso le va dando una forma de ser, le va dando una razón de ser. Y bueno, y así llegamos a la época de la llamada globalización, ¿no? Yo marcaría los 90 para acá. ¿Para cómo es la globalización? Si marcamos Internet, como le llega la globalización, también se demora en Villa Dolores. También se demora. Una cosa que, de la segunda etapa, una cosa que me faltó decir, en la segunda etapa comienza en la zona, más que en la ciudad, la llamada época del turismo, y empieza a mirarse Villa Dolores con el resto de la provincia y con el resto del país. Y Villa Dolores compra para sí mismo, por decirlo de alguna manera, un nombre que está puesto del otro lado. Somos tras la sierra. Entonces eso nos va marcando cómo de alguna manera somos dolorosos. Dentro de nuestra concepción de vida, dentro de nuestra filosofía de vida, está esta cuestión de que la vida tiene que muy cristiana, ¿no? Somos un pueblo básicamente creyente, en su mayoría, en la mayoría de la gente. Entonces, la vida tiene que ser sufrimiento, tiene que ser dolor. Esto de pasarla bien no nos hace ganar el cielo, y una serie de cuestiones que nos van definiendo como ciudad. Hay que decir también que de antes veníamos siendo gente muy culta, o por lo menos con un discurso de cultura. Por ejemplo, hace 58 años que existe una institución, junto con las deportivas y todo lo otro, pero una institución que es el Encuentro de Poetas, que es sostenido por la gente. Todo esto tiene un pero y ya vamos a ver en qué consiste. El proceso de reflejo con el otro se consolida con esta situación de la globalización, ¿no? Te decía que Internet tardó en llegar, y ya con Internet tenemos ya otra situación, porque uno no se define a sí mismo solamente por lo que uno mira de sí mismo, sino por lo que uno mira de sí mismo en el otro, por lo que uno mira en comparación con el otro, y por lo que cree que el otro piensa de uno mismo. Puede ser muy complejo así, dicho muy rápidamente. Pasa que el tiempo es tirano, como suele decir usted. Entonces, se va dando esto de que al final estamos entradas a la sierra, y como dice Jovita, la Jovita, lo que están detrás de la sierra son ellos, o sea, Carlos Paz, depende de dónde nos paremos. Bueno, tenemos una cosmovisión que está situada del otro lado, si aceptamos que somos tras la sierra, pero no nos vamos a poner a discutir eso, listo, somos tras la sierra. ¿Cómo somos los dolorenses? ¿O cómo somos los tras la sierra? Ya lo dijimos, somos creyentes, pero somos bastante pecaminosos también.
¿no? Somos cultos, pero sin embargo, en los últimos 50 años ya no ha habido en Villa Dolores y en la zona gobierno de doctores, por ejemplo. Los dolorenses han preferido como intendente, como legisladores, como dirigente político, a gente sin estudios, fíjate vos. Entonces, ¿le damos mucha importancia a la educación? Sí. ¿Le damos mucha importancia a la cultura? Sí. Pero todo esto, somos muy solidarios también. Es cierto. Somos muy solidarios. Es cierto, Vos viste que, sobre todo con las campañas radiales, por ejemplo, la gente responde con el corazón abierto todo el tiempo. La gente de Villa Dolores es gente muy buena, muy solidaria en ese sentido. Pero ante ciertos aspectos es muy individualista también. Es poco participativa la gente de Villa Dolores. Esto por ahí tiene algunos vínculos con la conciencia, la llamada conciencia invertida, dentro de la teoría crítica de la sociología, de algo que se llama, bueno, a ver, voy a buscar el nombre más suave, pero algo que se llama burguesía. Somos una ciudad muy burguesa. Por esto que te decía, a ver, para explicarlo rápido, no producimos nada, no fabricamos nada. Villa Dolores no tiene fábricas. El sector agropecuario está en Los Cerrillos, en San Vicente, en San José. Sí, por ello he disentido un poco esta cuestión que somos paperos. Sí, digo, o sea, esto de papero es relativo, ¿no? Acá viven relativo, los que producen en alrededores. Sí, pero, sí, sí. a ver, dentro de la ciudad de Villa Dolores, ¿qué tiene? ¿Qué producimos? ¿Qué fabricamos? Bueno, sí, hoy de los 90 para acá nada. Digo, antes por lo menos teníamos, no sí, sé, las fábricas o la bodega o lo. No, y en la primera mitad del siglo XX sí, había emprendimientos fabriles de dulces, de conserva, lo que vos dijiste, la bodega, las bodegas, porque en un momento estaba la bodega Sierra de Córdoba que cerró en el 95 y había también fraccionadoras, había un impulso industrial distinto. Pero Villa Dolores es muy burguesa y tiene algunas características propias de la burguesía. Por ejemplo, la actitud individualista de la no participación. Es muy viste que acá hay una manifestación de lo que sea y el Villa Dolores es más bien un testigo. Se queda mirando por la ventana o se va a tomar un café frente a la plaza para ver. Será tal vez que nos importa mucho cómo nos ven. Exactamente. Todavía manejamos en su código pueblerino la aportación de apellido, por ejemplo, que hasta no hace mucho tenía mucho peso en nuestra ciudad. El famoso ¿qué dirán? ¿De qué manera se tramita lo simbólico entre nosotros? Bueno, se tramitaba hasta no hace mucho de esto. La globalización viene de alguna manera a atenuar todo esto y a imponer otras cuestiones que hacen que, bueno, que en Villa Dolores hemos perdido el Espléndido, por ejemplo, y han surgido lugares para tomar algo como el Asumi o la DGB, que son iguales en La Boulaye, acá en San Francisco y en Cruz del Eje, ¿no? Es decir, son esos no lugares que llama la sociología francesa, los no lugares, los lugares que son iguales en todos lados. Dentro de los lugares que nos hacen únicos están otros, ¿no? Entonces, de alguna manera somos un poco, y esto no lo tiro como una tesis, sino como una hipótesis, lo digo para que lo pensemos, para que nos preguntemos. El siglo XXI nos encontró prestándole más atención al turismo, prestándole más atención a ciertas formas nuevas de comercio, de negocio. Todavía pasan cosas que no nos explicamos con el negocio, con los negocios, con el sector comercial de Villa Dolores, por poner un ejemplo. Vuelvo a decir, hago hincapié en el tremendo individualismo que tenemos. A veces parece que nos conviene que a nuestro vecino le vaya peor. Los periodistas no estamos agrupados, por poner un ejemplo, pero tampoco están agrupados los comerciantes. Claro. La vieja fuerza económica se perdió y ahora hay algunos intentos que surgen desde el espanto y no desde el amor, ¿no es cierto? Relacionado con la necesidad, una necesidad de que se formen algunos líderes también, ¿no? Tratando de buscar o la institución deportiva o esto o lo otro para ver si me destaco. Después está, por ejemplo, los paperos, tampoco nunca pudieron formar una cámara. La pucha, no estamos entre los 3 o 4 principales centros de producción de papa del país, nunca se logró. Incluso ya no es tan fuerte tampoco el sector papero, se ha diversificado la producción de vegetales en la región. Hay otras situaciones que quizá con más historia, con más perspectiva,
dentro de un tiempo podamos dimensionarla de otra forma. Ahora somos esto que estamos siendo, ¿no? Y la sociedad es eso, algo que es, algo que está, no es algo que es, sino algo que está siendo, en el sentido de que se modifica constantemente. Nos cuesta mucho, en ese sentido, presentarnos y representarnos, pero un poco más o menos somos eso, somos muy solidarios. No tenemos un lugar, por ejemplo, no tenemos manicomio, fíjate vos. Y esto pasa en muchos pueblos donde la gente con problemas de tipo mental puede andar por la calle de alguna manera contenida o protegida. Esto puede ser un defecto, puede ser una enorme virtud. Pero son algunos indicadores que te estoy dando para definir de alguna manera qué es lo que nos pasa. Nos cuesta muchísimo aceptar. El otro día hablábamos, te pongo otro ejemplo que nada que ver. Fíjate vos con el tratamiento de la muerte, es uno de los indicadores antropológicos que a veces se estudian en las sociedades. Acá cuesta muchísimo que la gente adhiera a la idea de la cremación. Hay una tendencia, está avanzando, pero en otras ciudades de Córdoba, esto me lo contaba alguien que está en el tema, incluso ciudades más chicas, avanza mucho más la idea. Bueno, puede ser una cuestión de plata pero también. Está arraigado la idiosincrasia del pueblo, claro, sí, está totalmente arraigada entre nosotros. Sí. Vivimos, somos ciudad, tenemos 100 años de ciudad, pero seguimos en algún punto siendo el pueblo. Y hay que decirlo. Y lo sentimos así. Y una palabra que por ahí nos molesta cuando nos dicen que somos conservadores. Sí, somos conservadores, hay que aceptarlo. Y eso tiene algunas cosas que pueden ser positivas. Y para mí la mayor parte de las cosas no son positivas cuando somos conservadores, porque hay modificaciones que tenemos que asumir. Y esto está también en la consideración de la mujer, por ejemplo, en la educación de los menores, bueno, en muchas cosas que nos pasan como sociedad y que por ahí en algún otro momento podríamos hilar más fino, Ale. Ahora, son 100 años y la verdad que es todo un placer. Creo que en algún punto, no importa quién esté en el gobierno, no importa, hay como un clima, así me da la sensación estos días de adornar vidrieras, de vivir a pleno, digamos, dentro de lo que se pueda, estos 100 años de ciudad. Seremos chuncanos, seremos conservadores, seremos... ¿Pero qué tal se llama chuncano? Pero nos identifica y creo que seguimos teniendo esa ciudad donde da gusto quedarse. La chuncanía, si le vamos a llamar así, tiene que ver, es decir, la fonación y el ritmo de la fonación es uno de los indicadores de identidad más fuerte en cualquier cultura, en cualquier sociedad. O sea, esta tonada chuncana que tenemos nos hace dolorense. Totalmente. Yo estudiaba en Córdoba y me decían, vos sos de Villa Dolores. No me confundo. Por ahí me confundí con un riojano, con algún crudelegenio, ¿no es cierto? Pero somos, eso también nos hace único. Y si no veamos, claro, y después un potencial que sí tenemos los dolorenses, que por ahí es la cuestión cultural y la cuestión artística, ¿no es cierto? Es decir, los creadores musicales que tenemos, la jovita, los poetas, los escritores, además de lo que se destaca en el deporte. Pero digo, muchas veces he dicho, pucha, si tuviéramos que recibir a algunos artistas destacados con la autobomba de los bomberos allá en el Ariane, tendríamos que estar muy seguidos recibiendo a gente de la cultura y del arte que se destaca, como muchas veces recibimos a los que se destacan en el deporte, ¿no? Miguel, seguramente habla mucho para conversar de esta ciudad. Quiero agradecerte mucho la presencia acá y bueno, y contarle a la gente que bueno, en unos pocos días, si Dios quiere, nos vamos a encontrar en un espacio radial. Yo estoy feliz, contenta por empezar. No sé si tengo que hablar con algún representante suyo, pero sí, bueno. Estoy esperando afuera. Perfecto. Bueno, ahora no. Ese representante ya habló y creo que sí, que vamos a estar. Para mí es una enorme alegría volver a la radio y volver contigo, de verdad lo digo. Bueno, porque somos amigos básicamente y uno quiere hacer lo que le gusta con la gente que quiere, así que en ese sentido va a ser una gran alegría. Gracias, Miguel. Gracias a vos y bueno, un saludo a la audiencia.
Gracias. Vamos a establecer la pausa. Hemos querido compartir este momento porque nos parecía que teníamos que tener la visión de esta sociedad que tenemos en Villa Dolores en el marco de estos 100 años. Al regreso estamos con un tema que es bastante particular, que es la mediación, que tiene un protagonismo especial en estos últimos tiempos, que afortunadamente la sociedad de Villa Dolores está pasando por este momento de diálogo, de donde hay un profesional que sugiere y que tal vez aminora que causas que tienen que ver fundamentalmente o en la mayoría de las veces con situaciones familiares, lleguen, prosperen y terminen definitivamente en la justicia. Hay una parte previa que hace mucho y de eso vamos a conversar en el próximo bloque.